Vamos a ver primero cómo funciona esta cosa. Va. Pues sí, ya me pegué en la semblanza, ¿no? Entonces quise poner algo, un poquito sobre quién era yo, qué es lo que he hecho, pero nada más estas son palabras, ¿no? Lo importante es lo que viene a continuación. Como que esta cosa se va. Les pido si me pueden seguir en redes sociales, estoy en Twitter, Instagram y en LinkedIn. Yo no uso Facebook, pero ya pronto voy a usar Facebook. Odio Facebook, pero bueno, me voy a tener que subir porque si no me quedo fuera. Pero en Instagram, en Twitter, estoy como O Islas P, O de Ordóñez, Islas y P de Pedro. Y yo les voy a platicar hoy sobre quién es tu cliente. Damos un segundo. ¿Puedes moverte Claro. desde este espacio que tienes entre las letras? Bien, es más, aquí me quedo. No, adelante, Cierto. pero sí de las dos letras. Sí, va. Para lo importante son las cámaras. Órale, perfecto. Les decía, vamos a platicar hoy de quién es tu cliente y qué puedes hacer por tu cliente. ¿Y por qué estos temas? Estos temas son los que uno debe de iniciar cuando está pensando en emprender. Esto es con lo que vamos a iniciar. Pero antes de eso quiero dejar unas reflexiones antes de que entremos directamente en ese tema, ¿vale? Si hablo sin el micrófono, ¿me escuchan? ¿Sí? Es que como se va, prefiero así porque me distrae. Vale. Este soy yo a 5,200 metros de altura, camino al campamento base del Everest, hace algunos meses apenas. Muchas veces hacen la analogía de que el camino del emprendedor, del emprendimiento, es como subir una montaña, ¿no? Pero una cosa que yo aprendí ahí y que me cayó el 20 y que evidentemente me hizo clic con el camino del emprendedor fue que muchas veces pensamos que las cuestas son pendientes continuas hacia arriba. Había días que yo tenía que caminar 7 horas, etcétera, y me decían, bueno, hoy vamos a subir 800 metros. 800 metros en 7 horas, decía, bueno, no es tanto. Resultaba que al final, absolutos, subíamos 800 metros, pero el camino era así, bajábamos, subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos, y al final sí llegaba yo a los 800 metros, pero en total yo creo que había subido 2,000 metros ese día. Y ese es realmente el camino del emprendedor, ese es el camino del emprendimiento. Subimos, pero de pronto nos toca bajar, que son las cuestiones difíciles. La subida es difícil, la bajada también es difícil, porque cada vez que bajamos tenemos que volver a recuperar eso que ya subimos, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que sí, el camino del emprendedor sí es como subir una montaña. Y ahí estoy yo solo, pues porque la foto se veía bonita, pero otra de las reflexiones que quiero dejar antes es, este es el pie del éxito en el emprendimiento. Muchas veces pensamos que tenemos una idea importantísima y esa es la parte fundamental. La idea es una parte chiquitita del éxito. El mercado es súper importante, pero sigue siendo una parte pequeña. La ejecución es fundamental, pero la clave es el equipo de trabajo. No podemos hacer nada solos. Y sí, yo estaba en la foto ahí solo, porque era la foto, pero realmente estábamos todas esas personas que logramos llegar para allá, ¿no? Gente de Nepal, gente de México. Entonces, el equipo fue lo que logró que pudiéramos llegar hasta allá. Es lo que quiero que entiendan. Es muy difícil hacer las cosas solo. Muy complicado. Hay que tratar de rodearnos de gente y armar un equipo de cofundadores, ¿vale? Y lo que les voy a platicar hoy de quién es tu cliente y qué puedes hacer por tu cliente, me lo enseñó esta persona. Él es Bill Olet, él es un profesor de MIT, que yo conocí en enero, que he seguido su trayectoria desde hace 5 años, y ahí estamos los dos sosteniendo una botella de mezcal mano, uno de los proyectos que yo tengo. Hacemos mezcal artesanal y lo exportamos a Estados Unidos. Y ahí estamos en Boston, aprendiendo muchísimo de él. Entonces, todo lo que les voy a platicar hoy, más o menos que tiene que ver ya con la metodología de cómo empezar a emprender, que son estos 2 primeros pasos, quién es tu cliente y qué puedes hacer por tu cliente, lo aprendí de él. Y hay una etapa 0 antes de empezar con el tema del cliente, y es de dónde nace todo. Bueno, hay distintos detonadores o triggers, y aquí tenemos 3. Por ejemplo, yo puedo decir, todo nace porque yo tengo una gran idea, que identifiqué por una oportunidad de mercado o alguna situación así, o porque yo hice algún descubrimiento tecnológico, un avance tecnológico importantísimo, o porque tengo una pasión arraigada muy fuerte. Entonces, si no existe uno de esos 3 elementos, es muy difícil que puedas emprender. Entonces, este tema que estaban hablando, yo me perdí las conferencias de antes, escuché nomás unos pedazos, pero de por qué emprender o por qué no emprender y eso, necesitas tener alguno de estos 3 detonadores, y el tema de la pasión es fundamental, porque como estamos hablando de subir una cuesta, entonces si uno no tiene pasión, va a ser muy difícil poder llegar hasta el final. ¿Vale? Y hay un tema fundamental, y regresando al asunto del cliente. Si tú no tienes un cliente que pague por tu servicio, por tu producto, no tienes una empresa. Mucha gente echa a andar empresas o proyectos, pero a final de cuentas, si tú no tienes realmente un cliente que pague, sigues jugando a ser emprendedor y sigues jugando a tratar de hacer cosas.
Entonces, esto es algo que quiero que se les quede grabado en la cabeza. Si no tienes un cliente, no tienes una empresa. Un cliente que pague. ¿Vale? Y ya entrando directo al tema de la metodología. Bill Olet desarrolló una metodología de 24 pasos para emprender. Esto es más que un camino así consecuencial, es más bien una caja de herramientas que puedes utilizar. Entonces yo les voy a hablar de las dos primeras etapas, que son quién es tu cliente y para qué, y qué puedes hacer por tu cliente. Y el primer paso de quién es tu cliente, lo que busca es segmentar el mercado. ¿Qué es la segmentación de mercado? Lo que tienes que hacer es decir, bueno, esta es mi idea, ¿no? Lo que yo quiero hacer es esto, arreglar bicicletas o alguna situación que estaba escuchando ahorita. Entonces tienes que pensar quiénes serían, en un brainstorming, quiénes serían todos esos potenciales clientes o potenciales mercados que podrías tener para arreglar bicicletas. Pues te voy a inventar, ¿no? Desde los que venden tacos de canastas, pues ellos usan bicicletas, ¿no? Y hablando de cualquier otro tema, tendrías que empezar y hacer una lluvia de ideas y ponerlos así sobre un papel y decir, tengo 100, o tengo 20, o tengo 30, lo que sea. Después lo que tienes que hacer es reducir, ir descartando y al final elegir 8 o 10. Entonces, el primer paso, pues, júntate con gente, lo que sea, que te den ideas locas, lo que sea. Y después ya vas tú reduciendo y vas eligiendo esos 8 o 10 a los que les vas a hacer un análisis específico para poder determinar quién va a ser el mero mero, que ahorita vamos a ver. Entonces, por ejemplo, Bill nos platicaba un ejemplo sobre Sensible Technologies, que es una empresa que él ayudó a cofundar, que justo lo que hacían era, hablando de los 3 puntos con los que puedes empezar, que eran el avance tecnológico y eso, un estudiante de MIT había desarrollado una tecnología que permitía tener sensibilidad, como de realidad virtual, ¿haz de cuenta? A través de un dispositivo podías tener sensibilidad y tocar objetos virtuales, ¿no? Como si estuvieras realmente tocándolos, pero no. Entonces decían, bueno, esto lo puede utilizar un sinfín de gente, ¿no? Lo pueden utilizar diseñadores, médicos, tal. Y hacemos el ejercicio de ver una lluvia de ideas, ¿no? ¿Cuál sería la idea más loca para lo que podrías utilizar un dispositivo que te permite tocar objetos que no tienes, ¿no? Que los estás percibiendo en una computadora? Y vinieron cosas desde no sé, ¿cómo se llaman? Juguetes sexuales y un montón de ideas, ¿no? Y al final lo que hicieron ellos fue reduciéndolo, acotándolo de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus valores, y definir 8 potenciales mercados a los que podrían entrarle. Y por ahí estaban los diseñadores de juguetes, y por ahí estaban los médicos que hacían cirugías, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya aterrices todo esto y definas los criterios para poder decir, ok, yo voy a evaluar quién es mi mercado, quién es el mercado al que yo le quiero entrar, bajo estos criterios, entonces lo que te toca es hacer una investigación de mercado primaria. Y dice Steve Blank, que no hay hechos adentro de tu empresa, adentro de la oficina, tienes que salir al mundo a buscar y a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que iniciar con una investigación de mercado primaria, y eso nada más básicamente es ir y hablar con la gente. Entonces si tú habías definido que queríamos saber si íbamos a entrarle con diseñadores o con médicos, entonces tienes que ir a hablar con diseñadores y tienes que ir a hablar con médicos para entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, y entonces poder determinar quién va a ser tu mercado objetivo. Entonces, la investigación de mercado primaria básicamente es eso, hablar con la gente y escuchar qué es lo que necesitan. Y aquí dan unos tips simplemente de cómo hacerlo. La idea es que uno llegue en un modo no tanto de vender o ya de decir cuál es la solución que uno trae, sino tratar de enfocarse mucho en el problema y de entender el problema y de entender las necesidades, ¿no? Generalmente se puede hacer en equipo, para decir uno puede estar hablando y el otro puede estar tomando notas de cómo reacciona la otra persona. Hay que tratar de evitar a la familia o a los amigos cercanos porque es gente que nos quiere y que se preocupa por nosotros y va a estar sesgada en el momento de contestar. Y recordar el tema de trabajar con preguntas abiertas y todo eso, ¿no? Entonces la investigación de mercado de nuevo es eso y es con lo que hay que empezar para poder definir. Y cuando estemos hablando con la gente, por ejemplo, un diseñador o un médico, hay que entender que muchas veces la persona que es el usuario final no va a ser la persona que tiene la capacidad para adquirir el producto. Sí va a ser la persona que lo puede usar, pero quizá no va a ser la persona que lo va a adquirir. Entonces, cuando estemos entrevistando a alguien en una investigación de mercado primaria, hay que entender con quién estamos hablando. ¿Estamos hablando con el usuario final? ¿O estamos hablando con el comprador? ¿O estamos hablando con un champion? ¿O con un influencer? ¿O con un supervisor? Entonces, la unidad de toma de decisiones dentro de un usuario final son muchas más personas que la persona que realmente lo va a utilizar al final, ¿vale? Entonces, eso para tenerlo en cuenta al momento de estar haciendo una investigación de mercado primaria. ¿Qué sigue después? Entonces, ya bajamos de esto, hicimos el brainstorming, reducimos y tenemos 8, ¿no? Hay que elegir un beachhead market, que llaman.
que esto es cuál es ese mercado objetivo que va a ser más fácil conquistar, como si estuviéramos hablando de guerra, para poder después penetrar hacia los demás. Entonces, este concepto es importantísimo. Muchas veces el mercado al que tenemos que enfocarnos no es precisamente el mercado que es más grande, porque es el pastel que me quiero comer, ¿no? El más grandote, porque me va... Muchas veces es el más asequible, el más fácil de poder conquistar, y puede ser uno chico. Entonces, hay que elegir un beachhead market, y aquí está el tema de la analogía de perseguir a dos conejos, ¿no? No puedes, si tratas de perseguir a dos, no vas a atrapar ninguno. Entonces, este es el segundo paso de la metodología. De esos 8 que te quedaban, elige uno. Y una vez que eliges eso, tienes que definir a través de una matriz, por qué, o sea, de qué forma estás entregando valor a tu cliente y todo esto, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? Ya elegiste cuál es tu beachhead market, que es tu mercado objetivo y el que es más fácil de conquistar. Después lo que tienes que hacer es adentrarte todo más. Vamos de lo general hacia lo particular. Muchos mercados, luego elegimos uno y dentro de ese mercado tenemos que elegir un usuario final. Entonces hay que identificar el perfil sociodemográfico del usuario final, el perfil sociográfico, qué tipo de productos consume, cuáles son los espacios comunes donde se desenvuelve, etcétera, para conocer las características completas de tu usuario final. ¿Cuáles son sus prioridades y eso? Y una vez que identificamos quién es el usuario final, hay que definir cuál es el mercado total alcanzable, el Total Addressable Market. Justamente es una forma de corroborar que estamos atinándole al mercado que debemos, o sea, que tenemos que enfocarnos. Hay algunos que nos van a quedar muy grandes, hay algunos que nos van a quedar chicos, y para saber qué exactamente estamos en el que corresponde, hay que tratar de medir, cuantificar en dinero de qué tamaño es ese mercado. Estamos definiendo que un usuario final, ya tenemos un mercado y cuál es el usuario final del mercado. Lo que toca es decir cuántos hay y después de eso cuánto valor le voy a obtener a cada uno para entonces poder calcular en cuánto, en millones de dólares o en pesos, cuánto es ese mercado que yo me quisiera comer en ese momento, el total del tamaño de ese beachhead market. Entonces hay que definir cuál es la población total de ese mercado, acotarlo de nuevo a través de un análisis top-down y determinar cuántos usuarios finales hay en ese mercado. En Sensible Technologies lo que hicieron fue decir, bueno, que nos vamos a enfocar en los diseñadores de juguetes en particular. O sea, después de decir diseñadores, el usuario final fue diseñadores de juguetes. ¿Y cuántos diseñadores de juguetes hay? Pues estas empresas y estas empresas. Y entonces determinaron de qué tamaño era. Y si a cada diseñador le ibas a vender esto, determinaron de qué tamaño era el pastel, de qué tamaño era el mercado que iban a tratar de conquistar. Y después todavía vamos a irnos a un punto más específico. Parece que ya estamos súper específicos, pero todavía falta uno más. Y es de todos esos usuarios finales, de todos esos diseñadores de juguetes, vamos a ir con Chuck. Chuck es un diseñador de juguetes que trabaja en Mattel, que tiene tantos años, que, ¿me entienden? Eso ya es elegir una persona, que esa va a ser la persona con la que vamos a definir después todo lo que tiene que ver con nuestro producto y el servicio. Entonces, esto te permite que las diferentes áreas de tu equipo puedan entender y visualizar a la misma persona y no haya confusión. Entonces, ahí sí ya estamos muy específicos. Y ahí decimos, esta persona es el usuario de mi producto. Y justamente hay que ser súper específico, lo que sea. Se llama Daniela, le preocupa la salud, ama el café, es diseñadora gráfica, monta bicicleta para ir a la oficina todos los días, tiene 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese va a ser el elemento a través del cual vas a poder tú definir todo lo que tiene que ver con tu proyecto posteriormente, ¿vale? Entonces ya fuimos de lo súper general hacia lo particular. Entonces la diferencia entre el usuario final justamente es eso, es decir, el usuario final es diseñadores de juguetes, la persona es Daniela, una diseñadora. Y después, digamos, esa es la etapa de quién es tu cliente, ¿no? Todo ese proceso que platiqué en unos minutos es un proceso que toma tiempo, que implica una investigación de mercado primaria y todo eso. Y ahora es entender qué puedes hacer por tu cliente. Entonces lo que hay que analizar ahora es, ya sabemos quién es Daniela, cuál es el ciclo de vida, el caso completo de ciclo de vida de Daniela. ¿Cómo le hace para poder hacer el diseño de un juguete, ¿no? Desde que toma, o sea, qué lo detona, cómo analiza, cómo lo hace, todo eso, para entender de qué forma vamos nosotros a entrar en ese proceso y a cambiarlo para mejorarlo para ella. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un ciclo de vida de amueblar una casa, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona?
tengo la necesidad de amueblar una casa, entonces voy y, no sé, me meto en internet y busco, o voy a una tienda y luego decido, voy y pruebo y no le quedó, no me gustó, lo regreso. O sea, todo ese ciclo completo hay que mapearlo para saber entonces nosotros en dónde vamos a incidir. Y puede ser que tratemos de incidir en todo el ciclo o que incidamos nada más en una sola parte, y eso es lo que hay que identificar perfectamente. Entonces hay toda una serie de etapas, que digo, como esto va a estar en línea, por eso la idea es que esté todo lo que pueden leer ahí, pues. Pero desde cómo se detona, después cómo encuentra tu producto, cómo lo compra, cómo tiene valor, cómo lo paga, cómo le dice a los demás, todo ese proceso es el que hay que mapear. Y después lo que hay que hacer es hacer una descripción de tu producto. Y esto es antes de hacer un MVP, que creo que en la siguiente plática les van a hablar sobre el MVP, que es un Minimum Viable Product. Antes de hacer un desarrollo o un prototipo mínimo viable, hay que hacer un brochure. O sea, hay que hacer un mock-up o un brochure, definirlo, diseñarlo y tratar de ser muy específicos, pero sobre papel. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es incrementar la probabilidad de éxito, reducir el riesgo, pero tratar de ahorrar, o bueno, de gastar el menor dinero antes de estar seguros de que debemos de seguir para adelante. Entonces, cada etapa de este proceso te va dando más elementos para tener una mayor probabilidad de éxito y tener menos riesgo y gastar pocos recursos. Entonces hacemos el brochure y eso permite también que todas las áreas o todos los miembros del equipo entiendan claramente, porque muchas veces uno tiene una idea en la cabeza y dice, bueno, sí, yo me imagino así este producto, tal, pero el chiste es bajarlo y aterrizarlo para que todos los demás lo entiendan igual. Si no, después hay algunos acuerdos ahí someros que no funcionan bien. Y esto se puede hacer, como les decía, a través de un brochure o un mock-up, ¿no? Y después lo que hay que hacer es evaluar la propuesta, cuantificar la propuesta de valor. La forma de cuantificar la propuesta de valor es decir, ya que hicimos ya que mapeamos todo el ciclo de vida del usuario final, de la persona, lo que hay que hacer es ver cómo funciona hoy y después cómo funcionaría con mi solución. Entonces la forma como lo están haciendo el día de hoy es esta, la forma como se va a hacer con mi solución es esta, y luego decir cuánto vale esa situación, y lo puedes cuantificar en tiempo, lo puedes cuantificar en dinero. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Sensible Technologies. El diseño de un juguete tomaba, antes de Freeform, 16 semanas. Con Freeform va a tomar 8 semanas nada más, porque se reducen muchos procesos. Se reduce el proceso de ideación, se reduce el proceso de diseño de paquete, se reduce, muchas partes del proceso se reducen, y entonces cuando tú ves que tienes la mitad de tiempo en desarrollar en hacer el diseño de un juguete con la nueva solución, también puedes evaluar cuánto cuesta eso, cuánto le cuesta en ahorro a la empresa trabajar con la otra herramienta. Entonces esto te va a permitir poderte acercar con el cliente y que él entienda cuál es el valor que le estás entregando. Te estoy ahorrando tiempo y te estoy ahorrando recursos en consecuencia, ¿vale? Entonces, el cuantificar la propuesta de valor es un punto fundamental. Y después, toca identificar a tus siguientes 10 clientes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio que había que escoger a un beachhead market nada más, ¿no? Decíamos, íbamos de lo general a lo particular y después elegíamos a uno que era el más fácil de poder conquistar. No significa que no vamos a poder abordar a los demás mercados, a los demás clientes después. El chiste es poder empezar por uno para penetrar. Y una vez que penetramos, tratar de encontrar a los que siguen. Entonces, en esta etapa que se hace en este momento es justamente para decir, ok, ya que logre conquistar ese usuario final, ¿quiénes serían los siguientes? Si ya igual ya no son solo diseñadores de juguetes, sino que igual y diseñadores de carros, o diseñadores, bueno, no, igual y de carros en ese caso no era, pero diseñadores de otra cosa. Y el chiste es desde antes prever y decir, ok, para estos otros 10 usuarios finales, podrían ser mis potenciales clientes, y tratar de volver a hacer un ejercicio de investigación de mercado primaria más básica, en donde platicas con ellos para entender la perspectiva que ellos, que no son, digamos, el usuario elegido, pero que van a poder ser el siguiente, qué elementos te pueden dar de retroalimentación a lo que estás armando para el usuario que elegiste. Entonces es una forma de iterar sobre el tema y poder hacerlo más comprensivo y tener más elementos. Una vez que identificas estos siguientes 10 clientes, lo que toca es definir cuál es tu core. Y el core simplemente es esa que le llamaban la joya de la corona, ¿no? Ese elemento que es único tuyo y que va a ser muy difícil que tus clientes lo puedan repetir o lo puedan replicar. Entonces, definitivamente es único, difícil de copiar, es importante, va de la mano con tu propuesta de valor y crece y se fortalece con el tiempo. Entonces es algo muy especial tuyo y vamos a ver algunos ejemplos de algunos casos. Por ejemplo, y ahí sí me voy a mover del foco. Walmart, su propuesta de valor es el bajo costo. El core es que tienen una capacidad de compra y de distribución global
fuertísima, ¿no? Entonces, digamos, eso nadie más lo puede imitar, solamente lo hace así de bien Walmart. O por ejemplo, Honda, ¿no? Tiene productos confiables. ¿Cuál es su core? El expertise en el desarrollo de motores. Entonces, eso es algo súper especial de Honda y por eso se destacan. eBay, por ejemplo, tiene los networking effects. Entonces, es un marketplace como muchos otros, pero ¿cuál es su fuerte? Pues que todo el mundo está montado en eBay y genera networking effects gracias a eso. Y así podemos ver los demás, Gillette, Oracle, ¿no? Gillette, por ejemplo, domina los canales de distribución. Entonces es muy difícil entrar a competir con Gillette. ¿Por qué? Porque ellos tienen dominados los canales de distribución, es decir, los puntos a través de los cuales venden los tienen dominados Gillette. Hace algunos años salió una compañía que se llamaba Dollar Shave Club. Hicieron un anuncio muy famoso en internet y lo que hacían ellos era tratar de competirle a Gillette y te decían, bueno, paga una suscripción. Decían que era por... Decían que era que pagaras $1 y te entregaban rastrillos a tu casa, una suscripción para recibir rastrillos y después empezaron a crecer y ya no eran solo rastrillos, sino todos los aditamentos para poderte rasurar y todo esto. Y justamente ellos no dependían de los canales de distribución de Gillette. Entonces, era una forma, digamos, de competirle a pesar del core tan fuerte que tenía Gillette de tener monopolio sobre los canales de distribución. Y tenemos Oracle, y ahí está el tema de sapos, del que hablaba ahorita, del que platicaban ahorita, ¿no? Entonces, es súper importante que definas cuál es el core. Desde un principio lo tienes que prever. Es algo con lo que quizá de inicio no vas a nacer, pero que tienes que identificar que va a ser tu elemento al momento en el que salgas, ¿no? Que va a ser único y tuyo. Después hay que trazar la posición competitiva. ¿Cuál es la posición competitiva de tu producto, de tu empresa? Y entonces la idea sería como, en este dibujito tienes ese puente que solamente puedes cruzar tú porque es tu core, es lo que te hace a ti único y diferente. Entonces todos los competidores no pueden llegar del otro lado porque eso solamente lo tienes tú. El paso por ahí solamente lo tienes tú. ¿Y cómo se ve el trazar la posición competitiva? En uno de este tipo de esquemas, ¿no? Tienes que definir cuál es la prioridad 1 y cuál es la prioridad 2. Y con base en esas dos decir por qué yo me destaco, por qué soy mejor que todos los demás. Y por ejemplo, no sé, aquí estoy mostrando un ejemplo de uno de los proyectos que yo tengo, en donde digo, bueno, con base en un criterio 1 y con base en un criterio 2, yo me destaco por encima de los demás y esa es mi ventaja competitiva en esos dos elementos. Seguramente han visto esquemas de este tipo, ¿no? Es algo muy tradicional al momento de estar trabajando con ventaja competitiva. Y entonces hay que recordar el tema, aquí abordamos todos estos puntos sobre el cliente y hay que recordar quién es tu cliente. Siempre que tengas duda a través del proceso, porque de pronto nos metemos y empezamos con el brainstorming y luego reducimos y elegimos 8 y después el usuario final y después la persona y después el core y después tu posición competitiva y la propuesta de valor y todo eso. Y de pronto en cada uno de estos procesos se nos olvida y empezamos a tomar decisiones con base en ciertos criterios que tenemos en ese momento, pero cada vez que tengan duda o cada vez que no sepan hacia dónde moverse, ¿qué será mejor? ¿Definirlo así o así? Entonces lo que tienen que hacer es regresar a la pregunta básica y es decir, ¿quién es tu cliente? Todas las respuestas están ahí. ¿Quién es tu cliente? Es que yo no sé si hacer una suscripción o ¿quién es tu cliente? El cliente es el que te va a decir exactamente qué, o sea, bueno, es lo que te va a ayudar a que pienses de qué forma vas a poder abordarlo mejor. ¿Ok? Entonces siempre que tengamos dudas regresamos a la pregunta básica, ¿quién es tu cliente? Y yo me fui súper rápido, pero me gustaría ver si tienen alguna duda sobre alguno de los temas que hablamos en particular, los podemos recapitular cualquiera que necesiten. Y les dejaba las redes sociales hace rato personales, pero les dejo ahora las redes sociales de todos estos temas de emprendimiento. Yo tengo una cuenta que se llama Destroyed Box. Justamente la frase que estoy tratando de impulsar es decir, no pienses fuera de la caja, que es lo que dice todo el mundo. Piensa fuera de la caja. No pienses fuera de la caja. Patea la caja, manda la fregada a la caja y piensa adentro, afuera, o sea, que no existe la caja, ¿no? Hay pensamientos tradicionales que son muy útiles, y hay pensamientos fuera de la caja que también son muy útiles. La capacidad de poder salir y entrar de la caja en cualquier momento, eso es lo que hay que tratar de hacer. Y yo hablo sobre estos temas de emprendimiento en esta cuenta, estamos con el canal en YouTube, en Twitter, en Instagram, sobre esto y muchos otros temas más. Todo lo que tiene que ver con emprendedores. Entonces, si me quieren seguir es Destroyed Box. Y entonces ahora sí abro el espacio para tener preguntas y respuestas. ¿Quién se anima? Acá. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando. Hablabas del mezcal. ¿Cuál fue su plus diferente a las demás marcas que existen
Fíjate, yo tengo distintos proyectos y lo que lo estoy platicando ha sido aprendizaje que he adquirido y conocimiento que he obtenido también, como les decía, de Bill. Sin embargo, no quiere decir que yo en todos los casos lo haya aplicado desde un principio, que justamente es que yo ahora puedo ver que en los casos anteriores estaba mal y ahora se supone que lo estoy haciendo mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mezcal sí nació a través de un proceso de este estilo. O sea, hago cerveza aparte del mezcal, ¿no? Y la cerveza nació por la cerveza, pero el mezcal nació por por identificar un mercado, por identificar un usuario final. Entonces, todo se diseñó a partir del cliente que identificamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un mezcal que tú no encuentras en México. ¿Por qué? Porque simplemente el mezcal no estaba diseñado o sea, no es un producto para el consumidor mexicano, sino es un producto para el consumidor extranjero, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el diseño de la etiqueta, el nombre de la marca, todos los elementos que componen el mezcal, se diseñaron con base en un usuario final en Estados Unidos, un californiano que se llama Sterling Silver, que le gusta surfear, que le gusta esto, aquello, y le gusta conocer nuevas bebidas y todo esto, ¿no? Entonces, ese es un elemento de donde partir, y justamente en el tema del mezcal así lo hice. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia? Por ejemplo, el core, digamos, de nuestro mezcal es que es un mezcal sustentable, que somos un mezcal startup, que somos un mezcal boutique. Digamos, nosotros hacemos la analogía de boutique con startup. Y el tercero, que somos un mezcal fuera de la caja, ¿no? También. Entonces, la idea es como tratar de transmitir esos valores, ese core, hacia tu producto y hacia tu mercado. Entonces, inmediatamente, cuando tú tienes una propuesta de valor así de fuerte, conectas con la gente inmediatamente. Porque si tú eres una persona que te interesan los productos sustentables, ya te ganó. Si eres una persona que te sientes con un espíritu startup de Silicon Valley y todo eso, ya te ganó. Y si eres una persona que le gusta pensar distinto y que no tiene unos esquemas tradicionales muy arraigados, también conectó contigo. Uh-huh. ¿Quién más? Sí, sí, porque mucha gente empieza al revés. Decir, es que yo soy muy bueno en esto. O sea, sí necesitas un detonador, como lo decía al principio, de tener una idea o ser muy bueno en algo, o tener una pasión muy fuerte. Pero después, antes de diseñar una solución, tienes que entender quién es el cliente y cuál es el problema que tiene. Entonces, muchas veces la gente empieza al revés. Dice, yo tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una app de tal o una no sé qué? Pero no están entendiendo realmente quién es el cliente y cuál es el problema que tiene y cuál es la necesidad que vas a resolver para él. Entonces, hay que empezar al revés. Y por eso te decía, primero piensa quiénes son todos los usuarios. Quiero hacer un mezcal. Pues, ¿quiénes podrían ser los consumidores de mezcal? Un montón, ¿no? Y podrías hacer una lista, una lluvia de ideas con muchísima gente. Y el chiste es después irlo reduciendo para al final decir, es Sterling Silver, ¿no? Un amigo mío de California que conocí, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Allá? Ajá. Mira, el canal de distribución que utilizamos nosotros lo que hacemos es a través de un distribuidor en Estados Unidos y él trabajamos conjuntamente con bares, restaurantes y retail. Entonces, estamos en zonas, como les decía, que son ad hoc con el perfil de nuestro producto, ¿no? No vamos a estar en un restaurante así como high class, pues porque quizá la gente de ese estilo va, y no high class de caro, sino de como más conservador, porque la gente va como con otra tirada, ¿no? Y nuestro producto y la etiqueta y la marca van enfocados hacia otro mercado. Entonces, primero, los canales de distribución es a través de bares, restaurantes y retail. Hay muchas tiendas de especialidad en Estados Unidos y ahí vendemos también. Y trabajamos, como te decía, con un distribuidor de allá. Y la segunda parte de la pregunta era... Sí. Esa parte, digamos, ya es una siguiente etapa que tiene que ver con el marketing, que es súper importante. Cuando tú defines todo esto, lo estás haciendo todo en teoría. Después lo que tienes que hacer es poder comunicar todo esto que estamos definiendo, que es tu core y tu propuesta de valor y todo eso, lo tienes que poder comunicar adecuadamente para que el usuario lo perciba, lo reciba y lo entienda, lo asimile y entonces sí identifique que lo mismo que tú. Entonces ella tiene que ver con todos estos elementos de marketing. Hoy la clave es ser muy activos en redes sociales. Entonces, o sea, todo el tema de marketing digital y redes sociales
Es fundamental. Y si no estás montado en redes sociales, si no estás haciendo ruido en redes sociales, es muy difícil. Incluso hay muchas marcas que se están destacando ya no por el producto o el servicio que dan, sino por qué qué también están manejadas sus campañas de marketing en redes sociales. Y es empezar a hacer ruido y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema del que se puede hablar después. De hecho, vengo regresando de MIT hace 2 semanas, me fui para allá justamente a ver todo este tema de marketing digital y redes sociales. Y pues definitivamente sí les digo eso, si no están en redes sociales, si no están haciendo un ruido en redes, se están quedando fuera, porque la tendencia obviamente, bueno, no es tendencia futura, sino es ahorita, ¿no? ¿Sí? Sí. Esa es la parte más difícil, justo. Porque además no todas las personas hacen buen fit contigo. Y de hecho tengo un video sobre eso en la cuenta de YouTube y te lo voy a resumir rapidísimo. Lo que tienes que buscar, hoy en día estamos en el mundo del conocimiento y el acceso de la información y el acceso al conocimiento es facilísimo. Entonces, hoy son más importantes las habilidades, siempre lo han sido, pero hoy todavía más importantes las habilidades humanas, la personalidad, la actitud, que las capacidades intelectuales o la experiencia. Hoy se está volteando el tema. Antes buscabas gente con mucha experiencia y hoy a veces la experiencia puede jugar en contra tuya. ¿Por qué? Porque es gente que ya está muy arraigada con ciertas cosas. Entonces, lo primero que tienes que definir antes de armar un equipo es decir cuáles son tus core values, tus valores centrales y cuál es la cultura del equipo que quieres armar. Con base en esos 2 elementos, entonces empiezas a buscar ya las posiciones o a los cofundadores que necesites para tu equipo. Y el primer acercamiento del approach, digamos como del reclutamiento, es ver si empata o no con esos core values y con la cultura del equipo. Y ya después, posteriormente, entonces evalúas si tiene las capacidades técnicas que necesitas. Entonces esa parte es dificilísima. Otro elemento también importante de eso es decir, tenemos que tener equipos que sean complementarios o suplementarios. Uno no puede ser, como decimos, todólogo, ¿no? Entonces, hay 4 personalidades fundamentales, básicas, en un equipo de cofundadores. Tiene que estar el hacker, el hipster, el hustler y el de finanzas. El hipster es la persona creativa, es la persona que se enfoca en la experiencia de usuario, en el mercado y todo eso. El hacker es el duro con la parte técnica. Digamos, si vamos a hacer cerveza, pues es el que cocina, el que sabe de cocina de cerveza, ¿no? Si es un restaurante, es el chef. Y si es una aplicación móvil, es el desarrollador. Necesitas tener a alguien duro en el tema. Si es el tema de cultivar, pues es el que sabe sobre cultivo, ¿no? Necesitas tener esa parte dura. El tercero, que es el hustler, es la persona que hace que las cosas pasen. Entonces, esa persona es el que te consigue las citas con los clientes, el que ve cómo sí se pueden hacer las cosas y todo eso, ¿no? Tienes que tener esos 3 elementos. Entonces tú tienes que reflexionar y decir, ¿yo qué soy más? ¿Soy más hustler? ¿Soy más hipster? ¿Soy más hacker? ¿Qué elemento? Muchas veces tenemos de todo un poquito, ¿no? Pero no podemos abarcar absolutamente todo. Entonces, definitivamente necesitamos rodearnos de gente que cumpla con estas características para poder armar un mejor equipo. Y no hay que olvidarnos de la parte de finanzas. De nuevo, si no todo es un juego, si no decimos, pues es rentable pero por $1. Pues no, hay que ver qué expectativas tenemos de generación de utilidades y entonces en consecuencia que el negocio sí esté funcionando para eso. Uno puede encontrar un usuario final, o sea un mercado, un usuario final y todo eso, y que al final de cuentas salgas tablas. Pues pudo haber sido algo muy bonito, pero si no cumple tus expectativas económicas, tampoco tiene sentido, ¿vale? Entonces esa parte es dificilísima, pero hay que entrarle por ahí, desde la parte humana y buscar un equipo complementario con las capacidades distintas y ser muy honesto con uno mismo. Yo que tengo, o sea, yo soy más hustler, soy más hipster, soy más